seguimos. Pasamos a la siguiente charla, tutorización y feedback de prácticas clínicas de alumnos online como complemento al aula invertida. Nos la presenta el doctor Manuel Nicolás Hernández. Aquí tengo un lío, porque en unos sitios pone una cosa y en otros otra. Hernández Guerra de Aguilar o Hernández de Guerra Aguilar. Es profesor asociado del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Canarias y de la Universidad de La Laguna, especialista en enfermedades del hígado, se formó en Barcelona también, donde realizó su doctorado y consultando su currículum me ha llamado la atención que es técnico de prevención de riesgos laborales de nivel superior. ¿Es verdad, Manuel? Sí, así es. Bueno, Pues en fin, pues es una manera de todavía pues, seguir formándonos en cosas que nos parecen atractivas y que pues, no son muy útiles en el día a día. y que en estos momentos está en pleno vigor, porque Así tendremos es. que empezar todos a establecer nuestros protocolos para que las cosas funcionen bien, ¿no? Eso parece. Eso. Pues muy bien, pues tienes la palabra y Muchísimas comienza gracias, cuando quieras. Matilde. Bueno, mi nombre has hecho referencia a ello, pues realmente es que como es tan largo, porque incluso mi abuela me puso Manuel Nicolás y tengo tanto apellido largo, pues he decidido coger, si menosprecio, lo mejor de cada uno. El Hernández es mi padre y parte del de mi madre y así todos contentos. Vale. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de Murcia, a por supuesto Joaquín, que me hizo esta amable invitación de poderos contar en unos minutos el proyecto que llevamos a cabo desde hace ya 2 años sobre las prácticas clínicas y de cómo poder supervisarlas y darle un uso a las nuevas tecnologías que están, como hemos oído, tan de moda. Como todos sabemos, la formación teórica ha sufrido una gran transformación. Hemos pasado de la lección magistral, en la que era el profesor quien en el aula nos daba una charla que trataba de poner todos sus conocimientos en ellos, y hemos hecho unos tímidos cambios a lo largo de las últimas décadas, introduciendo nuevas tecnologías, pero siempre para dar apoyo a esa lección magistral, y no es hasta hace unos años en los que realmente inundamos, ha explosionado lo que son las nuevas tecnologías, y es raro ver en nuestras aulas de la Universidad de La Laguna, en nuestra asignatura de patología digestiva, en que los alumnos no acudan sin sus tablets, ordenadores, incluso smartphones, para poder hacer un seguimiento del aula. Y no es otra cosa, sino que nos hemos ido adaptando para dar esa formación teórica en lo que nosotros hemos utilizado, pero hay muchos otros métodos docentes, pero que es el aula invertida. Les comento únicamente para aquel que no esté muy familiarizado. Ya saben que se trata de que el profesor utilice una serie de grabaciones de formación de contenido teórico, bien propia o que hay en la web, de manera que pueda el alumno visualizarlas de forma autónoma, normalmente a domicilio, fuera del aula, para dejar un tiempo dentro del aula para hacer otro tipo de actividades en las que se lleva a cabo un aprendizaje de forma mucho más individualizada, donde el alumno va a tener un rol de profesor, de ahí a que se llame aula invertida, porque el profesor pasa a ser únicamente un guionista, un tutor, un canalizador. El alumno en ellas va a ejercitar muy bien competencias de todo tipo, va a desarrollar un razonamiento crítico, que es donde el profesor le va a estimular, y el tipo de actividades que se llevan a cabo en el aula son perfectamente evaluables, con lo cual es una evaluación continua, y por otra parte resulta mucho más atractiva para el alumno, con lo cual conseguimos que haya una mayor asistencia. Es decir, que son numerosas las ventajas que tiene este método. Sin duda también hay una serie de dificultades. Como todo proceso de innovación requiere un mayor esfuerzo por parte del docente. Hay una serie de fases para que el propio profesor haga su material audiovisual. Este material luego tiene que insertar en una plataforma, normalmente una serie de preguntas para estimular al alumno, y luego preparar muy bien lo que van a ser esos talleres donde se van a exponer o bien casos clínicos o se van a resolver casos clínicos, y en fin, un sinnúmero de actividades libres en las que el profesor puede ser muy creativo y sacar un mayor rendimiento de los alumnos.
Esto en cuanto a la parte teórica, que todos sabemos que ha habido grandes transformaciones, y no solo en este tema de las nuevas tecnologías, sino que incluso hoy en día, pues, pasando parte de asignaturas de últimos años a las primeras, agrupándolas e incluso haciendo que el alumno acuda a las prácticas de forma mucho más temprana, de forma mucho más precoz. Porque la formación práctica es fundamental y todos sabemos cómo se inició y se hizo tradicionalmente sobre la demostración de un caso, particular, de manera que el mentor era quien enseñaba al aprendiz. Esto posteriormente se compaginó de forma ya más moderna con lo que son las rotaciones clínicas, que en un ambiente motivador el alumno establece por primera vez una relación médico-paciente, donde es capaz de aplicar sus conocimientos teóricos, lo resulta tremendamente atractivo, y hoy en día las nuevas tecnologías sí que han hecho aparición también en este terreno, y tenemos conocimiento de lo que es la realidad virtual y de la simulación, y habrá que ver si, como bien decíais antes, tiene un papel importante en esta crisis sanitaria en la que nos encontramos actualmente. Como digo, las prácticas clínicas, y está bien que lo repasemos, es sencillamente pasar de la teoría a la práctica con una serie de objetivos. Entre ellos, se le va a dotar al alumno de la capacidad, por primera vez, de establecer una relación con el médico paciente, de que haga adquisición de una serie de habilidades, de competencias para obtener información clínica que tiene que ser capaz de extraer, para desarrollar muy bien la capacidad de análisis y de síntesis que le permita organizar la información para hacer juicios diagnósticos y que, en último término, le permita un manejo terapéutico de los principales síndromes. Es decir, que básicamente en estos puntos es lo que se debería de resumir en lo que consistiría el aprendizaje por parte del alumno. Para que esto sea eficaz, hay una serie de requisitos que todos a veces necesitamos leerlos ocasionalmente, aunque los tenemos interiorizados de alguna forma. El primero de ellos sería, por supuesto, el tener un clima apropiado donde el alumno, como bien decía el compañero, no sea un mero mueble, sino que se sienta que forma parte del sistema. Hay que planificar bien esa actividad docente, y esto se hace teniendo muy bien presente cuáles son los objetivos que se van a tener en las prácticas. Y luego se tiene que fomentar durante esas prácticas clínicas el razonamiento y la reflexión para que sean realmente de calidad. Facilitar la interacción con el docente para dar feedback, cosa que a veces es difícil. Con una buena supervisión, mucho más difícil en los tiempos que corren, en los que hay una gran carga asistencial. Y evaluar los resultados de una manera lo más objetivamente posible. A todos estos criterios yo incluso añadiría otro que hoy en día tiene y está en mucho vigor, que es el de la seguridad. Tenemos que además ser capaces de dar unas prácticas clínicas de calidad y asegurando la seguridad del paciente y del alumno y de sus familiares, algo que hoy en día también está mucho de actualidad. Y bien, para llevar a cabo estas prácticas todos tenemos en mente de una manera más o menos parecida el que tenemos una serie de ítems que hay que evaluar. Evaluamos habitualmente de forma muy sencilla la asistencia, la actitud del alumno, que es verdad que en ocasiones puede ser muy subjetiva, pero sí de forma un poco más objetiva lo que son competencias y habilidades que él desarrolla durante su rotatorio. Si interpreta bien la analítica, si interpreta pruebas de imagen, si es capaz de llevar a cabo una buena exploración física, si muestra una actitud activa presentando casos clínicos, e incluso si hace búsquedas bibliográficas. Todo esto se puede evaluar, así como si desempeña lo que llamamos nosotros actividades específicas, si asiste a la guardia y además presencia algún tipo de procedimiento. En nuestro caso, patología digestiva, pues procedimientos endoscópicos o quirúrgicos. Y todo esto, finalmente, como lo llevamos a cabo de forma tradicional, es en un dossier en el que queda reflejado de alguna manera cuál es su evaluación. Un dossier que además es complementario de lo que es un diario o cuaderno de prácticas. Estos diarios o cuadernos de prácticas se tienen en muchas universidades y se han llevado a cabo de forma muchas veces tradicional, sin que realmente se haya evaluado si tiene una utilidad real
para el alumno, incluso para el propio profesorado, que le dedica un tiempo muy preciado para su revisión. Como decía anteriormente, estas prácticas clínicas pueden caer en un problema, y es en el que haya una escasa supervisión, porque el profesorado habitualmente tiene una gran carga asistencial, la tiene también docente de asistencia y también a la que se suma la de gestión, con lo cual puede hacer que los alumnos caigan en un desánimo, por lo que este proyecto que les voy a comentar surge un poco para intentar automatizar y resolver en parte este problema. Como todos tenemos ahora mismo en mente, seguro es verdad, y pensamos en ese alumno que tiene una actitud pasiva en las prácticas, no por culpa de él probablemente, sino del sistema que hace que adopte esta actitud. En las prácticas clínicas, con esa escasa supervisión, muchas veces no se fomenta el razonamiento clínico porque no hay tiempo, muchas veces el que quisieran los profesores para dedicarle al alumno, y hay una reducida interacción porque no se fomenta en muchos casos durante esa práctica clínica con el enfermo delante incluso. El cuaderno de prácticas, y dicho por los alumnos además, no les parece que sea eficiente, y esto hace que ellos tengan siempre en mente que las prácticas son una pérdida de tiempo, y si les preguntamos cómo les gustaría que fueran de duración las prácticas, siempre van a darnos un número inferior al que nosotros pensamos que deberían de tener, y lo cual nos da una idea de realmente la percepción que ellos tienen de las prácticas realmente. De hecho, cuando nosotros les preguntamos a los alumnos, y esta es una encuesta que se hizo hace unos años, pero que se repite en todas las que hemos podido consultar, al menos en nuestra universidad, cuando se le pregunta si él considera que es útil el acudir a las sesiones clínicas, y sabiendo nosotros, y lo dejó muy claro Trinitario, de la importancia que tienen estas sesiones clínicas en cualquiera de sus modalidades, fíjense cómo hasta un 39% no lo consideran para nada útil acudir a estas sesiones clínicas, y también este proyecto va un poco enfocado para devolverles esa ilusión y que le vean en las sesiones clínicas una utilidad, como luego veremos. Cuando les preguntábamos si el dossier de prácticas era útil, ellos al menos el 50% mostraron que no, y indecisos un 13%, es decir, que realmente se confirma que no le ven ninguna utilidad, y la utilidad que podría tener por parte del profesorado de evaluar o de tener un registro es algo a lo que le hemos dado respuesta en este proyecto, como también veremos. Y cuando les preguntábamos si las historias clínicas las consideraban importantes, fíjense que hay una gran mayoría y consideran que esto es así, y que también por eso este ha sido el eje fundamental del proyecto que vamos a ver. Por lo tanto, si bien en verde ven ustedes una serie de requisitos para calidad en esas prácticas son fácilmente alcanzables o deberían de serlo a priori, hay otros en rojo que sin embargo son donde tenemos una mayor dificultad y donde quizás la realidad virtual, simulación y otro tipo de innovaciones para las prácticas clínicas puedan ayudarnos. Sin embargo, es donde se fundamenta el proyecto que les comento. Hay una oportunidad única que tenemos, que es con los casos clínicos, de poder enseñar mejor a los alumnos, y no debemos de desperdiciarlos durante esas rotaciones clínicas. Normalmente cuando un médico se enfrenta a un paciente, lo que está viendo es realmente un problema clínico. Ante este problema clínico, el médico lo que hace realmente es hacerse preguntas sobre ese caso. Eso le lleva a la búsqueda de respuestas, en el caso que no las tenga ya por experiencia. Eso le invita a aprender, a hacer reflexión, a tener un razonamiento, a pensar en definitiva, para poner en práctica un tratamiento sobre ese problema clínico real. Esto, que es en sí la resolución de un caso clínico, lo que pretendemos nosotros o pretendíamos con este proyecto es recordárselo de nuevo y guiarle al alumno. Es decir, el alumno ante ese problema clínico que tiene en ese rotatorio le hace la historia clínica, le invitamos nosotros a hacerse una serie de preguntas para invitarla a razonar, le aportamos en esa búsqueda de respuesta bibliografía, vídeos y material. Le invitamos a que tenga lugar una interacción con el tutor, en este caso con el profesor, para la puesta en práctica en conocimientos y que sea bidireccional. Y por último vamos a hacer una evaluación, en este caso mediante las tecnologías de las que disponemos en este momento. Así, los objetivos del proyecto fueron, basados en estas nuevas tecnologías, tener muy presente que les íbamos a proveer a los alumnos de un material online para que fueran capaces ya de forma anticipada
de resolver parte de las preguntas que tenían. Vamos a promover el razonamiento clínico, insertándoles una serie de preguntas de concepto que llamamos nosotros inteligentes, no buscando la memoria del alumno, sino en el razonamiento. Vamos a facilitar la interacción del alumno-docente mediante estas plataformas online y algo muy importante que es la supervisión de estas historias clínicas, que no es algo que excluya la supervisión de física que tiene lugar durante el rotatorio clínico. Y por último les mostraré una pequeña encuesta de satisfacción que hicimos al alumnado para evaluar el proyecto en sí. Las prácticas que desarrollan nuestros alumnos, y para que vean el contexto en el que se llevó a cabo este estudio, este proyecto, pues tienen lugar desde las 8:15 hasta las 9:15, en las que hay una asistencia a sesiones clínicas y luego una integración a partir de esa hora hasta las 12 del mediodía en consulta, endoscopio, urgencias y en planta. Son 3 semanas, yo estoy totalmente de acuerdo en que debería de ser mucho más extenso y no ir rotando del nefrólogo al digestivo y a la semana siguiente al cardiólogo, porque es verdad que no se integran totalmente, pero es lo que tenemos actualmente y con esto es con lo que trabajamos. La primera semana lo que les pedimos es que visualicen unos vídeos cortos, como ahora veremos, y que lleven a cabo las historias clínicas sobre los pacientes para el desarrollo además de competencias y actividades, de forma que durante la segunda y tercera semana lo que van a hacer es interaccionar con el docente, no solo a nivel online, sino también físicamente, recibiendo feedback, sobre todo online, que es algo obligado, de manera que además el docente pueda evaluar continuamente las habilidades y las competencias de este alumno. Son numerosas las herramientas que tenemos hoy en día y no me atrevo a recomendar ninguna en particular, simplemente aquella que es la que el docente debe elegir, que se adapte mejor al proyecto, a la idea o a los objetivos que tiene en mente. Nosotros en este caso utilizamos la plataforma de Edpuzzle por la sencilla razón que daba respuesta a lo que nosotros en ese momento necesitábamos para este proyecto. Necesitábamos una plataforma que tuviera el alumno acceso de forma limitada mediante un código y en la que en primer lugar pudiéramos insertar una serie de vídeos que ahora veremos, que sobre esos vídeos pudiéramos poner una serie de preguntas que admitieran feedback para nosotros comentar y que ellos devolvieran respuestas, que permitieran transcribir lo que es la historia clínica y además resolver preguntas. Los vídeos que habitualmente ponemos generales pues hacen referencia a lo que todo alumno debe de conocer antes de empezar una rotación clínica, alumnos de cuarto curso estoy hablando, y incluso, como digo, en asignaturas más tempranas. Fíjense, un vídeo sobre cómo auscultar, auscultación respiratoria, cómo hacer una historia clínica o incluso cómo hacer una exploración física aprovechando además sus vastos conocimientos en inglés. Sobre esos vídeos lo que hacemos nosotros en esta plataforma es insertar una serie de preguntas que le inviten a salirse fuera de lo que es el estándar y que preste atención al vídeo y que admita además una evaluación por parte del profesorado. Unos comentarios que a su vez permiten hacer un feedback al alumno, de manera que se sienta en todo momento supervisado. Insertamos también una serie de vídeos hechos por nosotros mismos, aunque hay muchos en la web, cortos, a ser posible de menos de 10 minutos, puesto que teníamos presente que muchos alumnos cuando empiezan las rotaciones no han dado todavía la formación teórica de determinados aspectos que van a ver luego en su rotación. Por ejemplo, un paciente con una ictericia por una coledocolitiasis, pues al menos le damos unas nociones básicas de 12 minutos, que es más que suficiente para que el alumno se enfrente a ese caso clínico con una mayor comodidad. Son una serie de vídeos que, como ven en el margen derecho, tienen una serie de preguntas que se insertan a título de multirespuesta y que tratan de hacer que durante el vídeo la visualización del mismo sea mucho más activa, de manera que el alumno se centre y mantenga la concentración. Son preguntas que además nos permitirán a nosotros evaluarlos perfectamente. La tercera utilidad que tienen estas herramientas es que nos permiten transcribir las historias clínicas que van haciendo los alumnos. Ya no queda en un papel, sino que queda de manera muy bien registrada cuál ha sido el trabajo del alumno.
Un trabajo que, como ven, permite una evaluación y que además permite insertar una serie de comentarios. Esas historias clínicas, además, todos los docentes sabemos que tenemos que calificarlas de acuerdo a una serie de parámetros que hemos previamente establecido y le damos una puntuación en función de la estructura, del orden, de si es completa, de si tiene suficiente calidad, de si una semiología adecuada, si es coherente, pero además si esas respuestas son concisas, coherentes y acertadas y no un mero trámite para el alumno, que es algo que se ve rápidamente por parte del profesor. Aquí tenemos un ejemplo de cómo hacemos feedback sobre una historia clínica, donde nos parece que el alumno debe de mejorarla, de manera que él mismo hace un feedback y nos vuelve a dar una respuesta. Y por último, esas preguntas que nosotros hacemos sobre ese supuesto clínico. Lo que nos interesa no es hacerle preguntas teóricas, sino lo que nos interesa es que el alumno realmente nos demuestre que ha evaluado de forma concisa ese caso clínico, que le ha hecho una buena historia clínica. Y por eso no son sino preguntas que hacen referencia a que se vaya realmente a donde está anotado el tratamiento y nos dé más detalles, o incluso qué le diría al paciente sobre el pronóstico de esa enfermedad o a los familiares, o que nos haga en un momento determinado una búsqueda sobre una enfermedad de ese supuesto clínico particular. Y que, por supuesto, de nuevo tiene feedback, un feedback que puede ser durante todo el tiempo que transcurra el rotatorio. Habitualmente lo que hacemos nosotros es darle durante esa segunda y tercera semana un tiempo y vamos, cada profesor tiene asignado un alumno y le va corrigiendo a lo largo de ese tiempo. Como decía anteriormente, una de las inquietudes muchas veces para el profesorado es tener una buena evaluación de lo que hace el alumnado, y esta plataforma es una forma sencilla de que nos diga si han visto el vídeo y de si realmente además han contestado a las preguntas de forma adecuada, con lo cual da una calificación que se puede sumar a la que ya tienen de competencias y habilidades. En definitiva, nosotros hemos visto que tiene una serie de ventajas, motiva al alumno. Esto nos permite hacer una tutorización individualizada de las prácticas con una evaluación mucho más objetiva de la que teníamos hasta ahora. No deja de ser un complementario a lo que es la ficha de prácticas, pero nos permite hacer un registro de cuál ha sido el progreso y la actividad realizada en esas prácticas por parte del alumno. Sin embargo, como todo proceso de innovación requiere un esfuerzo, una mayor carga docente, al menos inicialmente, requiere un periodo de adaptación por parte del profesorado, porque se tiene que involucrar mucho más y esto también supone que tenga que tener algo más de tiempo para la gestión. Pero como digo, esto se puede hacer por parte del profesorado, y hablo en la propia experiencia, desde el smartphone se corrigen, en cualquier momento uno puede acceder a la plataforma y hacerle un feedback, de manera que el alumno se siente en todo momento supervisado, incluso mucho más que de forma física. En la encuesta, ya para acabar, pues que hicimos a un grupo de alumnos, 78 de los matriculados, con 24 preguntas, les pongo un resumen de aquellas que nos parecen más clarificadoras. Fíjense, encontraron que fueron motivadoras, que le podían ayudar en otros rotatorios, que mejoraban sin duda la relación alumno-médico y paciente, diría yo. Les ayudó a mejorar las historias clínicas, algo importante ya en alumnos de cuarto, en los que muchas veces es difícil sorprenderles. Les pareció que era una forma acertada de evaluarles, de tutorizarles, y aprendieron, y esto se transmitió en esta última pregunta, en el que calificaron al método al menos de forma notable. Y me gustaría llamar la atención en esto de que lo hicieron de forma notable, aún que esto les exigiera un mayor esfuerzo, y todos sabemos que uno puede ser en este sentido penalizador cuando nos hacen trabajar más. En definitiva, estas prácticas clínicas, como las hemos llevado a cabo, resultan una innovación, y creemos que debe ir en paralelo a la formación teórica innovadora que al menos desde nuestra universidad estamos queriendo impulsar, o al menos desde nuestro departamento. Estas nuevas herramientas tecnológicas son una excelente oportunidad y hay que descubrirlas, hay que profundizar en ellas, hay que explorarlas para seleccionar la que mejor se adapte a nuestra mejora. Deben de ir siempre fomentadas hacia el razonamiento y la reflexión, a mejorar la interacción que hay entre el docente y el alumno, para además facilitarle esa tarea de evaluador.
Y la tutoración online que hemos llevado a cabo ha sido muy bien aceptada por el alumnado, esa es nuestra experiencia, y desde luego les animo a que la exploren, la tengan presente en las prácticas clínicas. Sin duda, estos proyectos no se pueden llevar a cabo sin el apoyo de muchos otros compañeros, que es verdad que con un esfuerzo mínimo entre todos conseguimos sacar adelante un proyecto que creemos tiene un gran contenido. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Pues, Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Se oye desde aquí a 3.000 millas náuticas. pues muchísimas gracias, Manuel Hernández Guerra. A mí particularmente me ha parecido una charla muy interesante y que nos demuestra que se puede hacer muchas cosas, aunque no tengamos que estar de forma presencial. Y me preocupa una cosa, y es que necesitamos tiempo y grupos y equipos de trabajo para conseguir llevar esto para adelante, pero bueno, vamos a darnos un poquito de tiempo. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Yo, mientras tanto, Matilde, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con las cosas, ¿verdad? Sí, tiempo... Jesús, ve abriendo el micrófono. Sigue, Manuel, perdona. Sí, el tiempo es una cosa fundamental y a mí me gustaría preguntarle a Trinitario el tiempo que le dedica a esto, sin duda. Al principio, el ponerlo en orden lleva su tiempo, pero la clave está en que consigamos motivar a mucha gente para que, como digo, pequeños esfuerzos hagan que esto sea posible. Lógicamente esto no debe ser individualizado, no debe ser una sola persona la que lo haga, sino que debe ser muy repartido, y cuando se reparte, pues la carga es menor. Muy bien, Jesús. Enhorabuena por el trabajo tan enorme. Y una pregunta que te quiero hacer por aclararme yo. Los alumnos inicialmente veían estas prácticas como algo inservible, pero no creo que son conscientes, y no sé cómo lo podéis trasladar, el coste de oportunidad que tiene para una institución tener a numerosos alumnos, que hay que dedicarles tiempo, y eso es un coste de oportunidad para tu actividad clínica y un coste de oportunidad para los pacientes, y sabéis lo que es el coste de oportunidad. En segundo lugar, ¿cómo se les puede dar responsabilidades a los alumnos? Porque no se aprende si uno no acepta una responsabilidad de resolver alguna tarea, es decir, que él se sienta que la institución también depende de él, al menos en un pequeño grano de arena. Y en tercer lugar, preguntarte si hacéis prácticas en atención primaria y si los estudiantes acuden donde están los enfermos, en su mayoría muchas veces en su domicilio. Muchas gracias y enhorabuena. Manuel, el micro. Perdón, sí, gracias, Jesús. La verdad es que cuando lo comentaste al inicio, pues no puedo estar en desacuerdo con lo que comentas. Realmente, para que el alumno se integre y esté presente en esas prácticas clínicas desde bien temprano, fíjate, en la sesión clínica los alumnos se abstraen y yo procuro sentarlos en las primeras líneas de las aulas para que no estén, ya no digo mirando el móvil, pero viendo moscas pasar, pero es realmente difícil para ellos concentrarlas. ¿Qué hemos hecho con este proyecto? Les hemos inculcado que la mejor manera de aprovechar esa sesión clínica es ver qué casos clínicos estamos presentando para que luego vayan a buscarlos en la planta o en urgencias, de manera que le hagan la historia clínica y puedan empezar a aprender sobre ellos, porque no pueden repetir las historias clínicas o los casos clínicos, con lo cual de alguna manera tienen que competir con esas mejores historias. De manera que ven en esa propia sesión clínica ya un cierto interés que antes no veían. Es verdad que ellos no ven el interés que tienen las prácticas clínicas, que es enorme. Quizás con el tiempo, como médicos ya formados, pues hemos visto la oportunidad que perdimos en su vida, y por eso nos gusta que hagan innovación de alguna manera y nos muestren otro camino. La forma que podemos tener de que ellos se integren más es difícil, porque ya de entrada, fijaros que no tienen claves para poder acceder a las historias clínicas. Y esto es algo sobre lo que venimos luchando para que puedan trabajar en estudios de investigación y puedan integrarse de una manera más eficaz. Entonces, es verdad que hasta que no haya una integración activa y legal, que es como viene todo, pues va a ser difícil
que se integren. Antes había la figura de alumno interno que durante casi un año formaba parte. Yo fui alumno interno de mi departamento al acabar el MIR y me integré porque hacía actividades de lo que hacen hoy los médicos internos residentes. De hecho, el siguiente año me iba a incorporar. Pero es verdad que no había sino un papel que ponía que era un alumno interno y que podía hacer pues, ese tipo de labores, pero sin firmar. Fíjate, una tontería como una firma ya me estaba a mí, de alguna manera, quitando responsabilidades. Y en cuanto a las otras preguntas de si se integran en primaria, es una buena observación, sobre todo en los tiempos que corren, en los que no podemos concentrar las prácticas clínicas en el hospital, sino que lo tenemos que sacar fuera y lo tenemos que sacar probablemente a primaria, y donde hasta ahora no estaban saliendo al menos nuestros alumnos. Y es algo domiciliaria, como bien has comentado, que también se podrían favorecer. No sé si ahora es el mejor momento, porque como bien decía anteriormente, pues hay que dotarles de suficiente seguridad, pero sin duda habría que expandirlas y para eso hace falta convenios entre las distintas administraciones para que se pongan de acuerdo y todo en beneficio del alumno, que son los futuros médicos, donde se sustenta el sistema sanitario en definitiva. Trinitario, quería hablar. Hola, Miguel, enhorabuena por esa excelente conferencia, pero sobre todo por el trabajo que va detrás de todo eso. Fíjate que nosotros a los alumnos de sexto, cuando vienen aquí, que pasan todo el año con nosotros, sí los hemos integrado, por aquello que decía Morán, que efectivamente tienen que estar integrados en los servicios, los hemos integrado, les hemos creado una clave genérica para que puedan tener acceso a las historias clínicas con un perfil que al principio los informáticos nos decían que no, pero luego al final que sí. Les hacemos que preparen ellos sesiones clínicas sobre casos reales y que los presenten en las propias salas de sesiones. Ahora las tendrán que presentar, si los dejan venir, también en formato virtual. Pero en definitiva, esos gráficos de las encuestas que todavía tienes un grupo de estudiantes que para mí son muy importantes, que todavía no se han ilusionado con ese proyecto, conforme más participan en todas las actividades, en cómo se genera todo, va cambiando totalmente. Lo que nos hemos dado cuenta es que estas generaciones de ahora lo aprenden todo mucho más rápido cuando ellos lo quieren aprender. O sea, son tremendamente listos, inteligentes, rápidos en todo, pero tienen que tener ilusión por algo. Y a veces nuestras experiencias pasadas no les ilusionan suficientemente y les tenemos que dejar a ellos iniciativas y preguntarles qué queréis hacer, o sea, cómo os gustaría más aprender. Y esto es un poco una mezcla, pero vamos, yo creo que con este sistema múltiple en el que evaluáis muchos aspectos de muchos tipos, eso es maravilloso. Quizá a lo mejor faltaría que sus iniciativas, evaluar que ellos hagan algo nuevo, que ellos propongan algo nuevo, no que sean ellos los que se sumen a nuestro carro, sino que ellos tiren del carro. No sé cómo se podría eso concretar, pero sería... Sí, no, me quedo con la verdad es que en alumnos de cuarto nos pareció que esto era un salto importante, pero ya en los alumnos de sexto, ya este año tenemos un proyecto también de innovación docente que va precisamente muy en torno a lo que les preocupa a ellos. No podemos negar lo que es el MIR y quizás tenga oportunidad de contaros el próximo año cómo ha ido. Pero es verdad que al alumno de sexto, por ejemplo, sí que le hacemos participar mucho más y presentan todos ellos en sus rotaciones, que es verdad que siguen siendo cortas de 6 semanas, una sesión clínica que se evalúa, e incluso les pido que me hagan un resumen de esa sesión clínica en una infografía que luego yo cuelgo en tweet agradeciéndoles y con hashtag y con a su vez retuiteando, y para que vean sus propios compañeros cuando ellos retuitean ese tweet de su infografía, de su trabajo realizado durante su rotación, porque es un estímulo para otros alumnos a su vez. Es decir que ya en alumnos de sexto quizás le pedimos un poquito más, que a los alumnos de cuarto con 3 semanas, pues habéis visto que es muy cargada la agenda que ya tienen, ¿no? Pero sí, sin duda, cuanto más los involucremos, cuanto más les hagamos levantar la mano y estar con nosotros, pues mucho mejor, sin duda. Mayor estímulo. Muchas gracias, Manuel. De nuevo, enhorabuena por la charla y pasamos a la siguiente.